Muy buenos días a todos, bienvenidos a la red de aprendizaje Saberes. Como saben, estas sesiones son grabadas para que después las puedan consultar en la página del proyecto Saberes. En esta ocasión vamos a tener a dos ponentes con los temas de manejo agroecológico de plagas. El objetivo general de nuestra sesión es promover el manejo agroecológico como una alternativa para la atención al problema de plagas y mostrar ejemplos de bioinsumos que se utilizan en diversos cultivos. Y como todas nuestras sesiones, tenemos una agenda. La bienvenida y presentación del ponente está a cargo de un servidor. La exposición primera va a ser a cargo del doctor Fernando Baena. La segunda va a estar a cargo de Daniela Silva. Tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas a cargo de Daniela Esteva. Tenemos una despedida por mi parte y cerramos la evaluación de la sesión a cargo de la compañera Satya Vargas. Les recuerdo que esta sesión es grabada. Por favor, les pido que cierren sus micrófonos y si tienen alguna pregunta pueden usar el chat o en la sección de preguntas se abren los micrófonos. Vamos a dar lectura a la semblanza del doctor Fernando Baena Juárez. Es técnico agrícola por el Z número 8, ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, maestro en ciencias en entomología del Colegio de Posgraduados y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Durante los últimos 41 años ha sido investigador del INIFAP, trabajó en el campo experimental de Teciutlán y Tecamachalco en Puebla y en el Centro Nacional de Producción Sostenible en Senapros, en Michoacán. Actualmente labora en el campo experimental de Uruapan. Se ha desempeñado como investigador del área de entomología con énfasis en el control biológico de plagas y manejo agroecológico de plagas. Ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales. Ha sido director de 17 tesis. Ha publicado artículos científicos y de divulgación, folletos técnicos, capítulos de libros y dos libros. De 2012 a 2013 fue presidente de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible AC. En 2016 recibió el reconocimiento al mérito agronómico de los agrónomos del estado de Michoacán. De 2012 a 2019 colaboró con el programa Masagro del CIMIT como responsable del proyecto de manejo agroecológico de plagas. Del 2020 a la fecha colabora en los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar del Gobierno Federal y en el programa Agrosano del Gobierno de Michoacán, capacitando a los técnicos en manejo agroecológico de plagas. De febrero de 2023 a mayo de 2024 fue director de coordinación y vinculación del INIFAP en Michoacán y jefe del campo experimental Europa. Entonces le damos la más cordial bienvenida, doctor Fernando, y pues adelante con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Un saludo. Eh, Agradezco mucho la invitación que nos hicieron para poder platicar un poco de los trabajos y algunas experiencias que tenemos. Voy a abrir mi pantalla para compartirla y poder entrar ya a la presentación. Eh, Nada más quisiera me confirmen si ya se ve y se escucha correctamente. Se ve y se escucha perfecto, doctor. Muy bien, pues si no hay ninguna falla, yo voy a ir controlando aquí el cambio de diapositivas y bueno, entramos de lleno al tema porque el tiempo es breve. Bueno, reitero el agradecimiento a la invitación. Es un gusto estar platicando con ustedes, sobre todo porque nos dan la oportunidad de compartirles un punto de vista sobre este tema que consideramos de sumo interés. Hablar de manejo agroecológico de plagas es un concepto que ahora se escucha mucho. Sin embargo, nosotros tenemos bastantes años trabajando con esto. Cuando menos yo podría hablar de unos 25 años que empezamos a hacer experimentos, investigaciones relacionadas con manejo agroecológico de plagas. Y no solamente yo, un grupo de colegas de otras instituciones o dentro del mismo INIFAP. Entonces hemos ido desarrollando algunas experiencias, algunos conocimientos, pues que nos permiten tener una visión que desde entonces hemos venido madurando. Primero quisiera yo empezar abordando algo que considero importantísimo, el por qué hacemos manejo agroecológico de plagas. Hay que entender primeramente
que venimos, particularmente en los años 50, 60, venimos con una agricultura que podríamos llamarle, entre comillas, moderna o agricultura convencional que se fue desarrollando a través de los años con el argumento principal de querer incrementar la producción por unidad de superficie. Es válido el argumento de decir que nos faltan alimentos. Sin embargo, este modelo que se impuso a nivel no solo nacional, a nivel internacional, pues es un modelo que efectivamente produce alimentos. Sin embargo, ahora a la vuelta de 40, 50 años, pues nos damos cuenta que si bien se producen alimentos bajo este esquema, esta producción ha estado impactando nuestros recursos naturales. Este esfuerzo de hacer una agricultura intensiva, que atenta contra la biodiversidad, que mueve demasiado el suelo, que va dependiendo de insumos externos, pues es una agricultura que sí produce efectivamente como era el objetivo, pero nos está afectando nuestros recursos naturales en forma muy importante. Hay muchos datos que podríamos hablar sobre el tema de cómo este modelo ha estado impactando los suelos, ha estado provocando escasez de agua o incluso influyendo en el cambio climático. Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué ha pasado con los años? Pues que se ha desarrollado a la par de este modelo industrias de la maquinaria, industrias de semillas, industrias de agroquímicos. Ellos sí han crecido muchísimo. Sin embargo, en la cuestión ambiental, en la cuestión de producción, pues esto no se ha reflejado tal y como debería de haber ocurrido. Hay logros, hay cambios importantes, pero los costos están siendo demasiado altos. Nosotros consideramos que en el tema de fitosanidad, particularmente en el manejo de plagas, actualmente hay tres aspectos que están influyendo tremendamente, que están complicando mucho la situación en cuanto a las plagas de los cultivos. Y estos tres elementos, uno sería la pérdida de biodiversidad. En este caso, pérdida de biodiversidad vegetal, automáticamente es pérdida de biodiversidad de microorganismos, pérdida de biodiversidad de insectos. El cambio climático, que ya nadie puede cuestionar, y una dependencia excesiva a la aplicación de agroquímicos. Estos tres elementos, lejos de contribuir o estabilizar las cosas, están complicando el tema de manejo de plagas. Veamos rápidamente, venimos de una agricultura diversificada, de una agricultura que asociaba diferentes cultivos y nos hemos ido moviendo a través de los años a grandes superficies, extensos monocultivos y obviamente esto no solamente es dependencia de insumos, sino que también es provocación de desequilibrios que generan muchos de ellos plagas en los cultivos. Esto es un problema muy, muy serio y nosotros lo hemos estado investigando y midiendo de diferentes formas. Hay varios estudios que hemos hecho a través de los años donde demostramos que efectivamente a medida que vamos simplificando los agroecosistemas, se va perdiendo la efectividad y la diversidad de los insectos benéficos. Lo contrario ocurre cuando empezamos a diversificar o cuando empezamos a recuperar biodiversidad. Entonces las poblaciones de insectos benéficos empiezan a aumentar y empiezan a tener una mayor efectividad. Esto es algo que lo hemos investigado nosotros, pero hay muchas investigaciones que demuestran que esto realmente ocurre así. El impacto de la pérdida de biodiversidad es evidente, es tremendo y no podemos hacerlo a un lado. El otro tema importantísimo que ahora nos está golpeando ya es el cambio climático. Se reconoce cuando menos 1,3 grados más de temperaturas y para nosotros tal vez no podría ser tanto, pero sí para los insectos. En los insectos están ocurriendo cambios mucho, muy importantes porque se acortan ciclos de vida o se empiezan a invadir áreas donde los insectos tenían como barrera el clima. Ahora tenemos ya muchos problemas que se han documentado ya sobre presencias de plagas que antes no se tenían. Hay un caso muy emblemático que quiero mencionar, el caso del gusano cogollero del maíz, una plaga
que ha venido evolucionando con el maíz y que el clima tenía muy restringida a América. Sin embargo, en los últimos 10 años o un poco menos, esta plaga ha invadido ya los distintos continentes, África, Asia, y actualmente en Europa, y presentándose como una plaga iPhone, primaria. iPhone, Aquí el en iPhone. México, una forma en que podemos ver cómo esto ha estado impactando o ha estado cambiando radicalmente, es que la plaga se tenía restringida a zonas tropicales y subtropicales, por abajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Actualmente nosotros podemos encontrarla sin ningún problema atacando cultivos a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa barrera que representaba el clima ya no significa un obstáculo para este insecto. Igual lo que está pasando con las abejas es tremendo. La pérdida de hábitats es donde ellas están, está afectando pues, seriamente las colmenas, está afectando sus poblaciones y nosotros le valoramos mucho a las abejas por el aporte de miel. Sin embargo, su aporte más importante, creo yo, es su trabajo como insectos polinizadores. Entonces, estos cambios están ocurriendo y cada vez no nos sorprenda que tenemos problemas mucho más fuertes con cosas que antes no teníamos ni idea que se nos fueran a presentar. Así nos han estado llegando algunas plagas nuevas de otras regiones y empiezan a llegar y golpean en forma muy agresiva. El otro tema también importantísimo en el manejo de plagas es que el modelo convencional ha hecho que tanto los productores, los técnicos, los investigadores, todo mundo crea que la opción eficiente para manejo de plagas es la aplicación de plaguicidas. Y hemos caído en extremos porque muchos de estos plaguicidas que se aplican son catalogados como altamente peligrosos. Y eso es muy, muy serio, porque estamos aplicando venenos tóxicos para insectos, pero también que afectan a la población humana, que afectan a las comunidades. Es obvio, es común, uno va al campo y ve la forma en que la gente hace uso de estos insumos y realmente es tremendo lo que está pasando. Unos diagnósticos que hemos hecho a través de los años en el país nos han dado una lista importante de algunos de los plaguicidas que más se usan en nuestro país, en varios de los cultivos, particularmente me refiero a granos. Ahí tenemos una lista de algunos de ellos que si se fijan en la columna derecha, todos ellos están prohibidos en muchos países. Y no se prohíbe nada más por casualidad, se prohíben porque se demuestra el impacto indeseable que tiene su uso en la población. Hay muchas consecuencias de ello. Actualmente hay una publicación que habla del uso en México de cuando menos 210 plaguicidas catalogados como altamente peligrosos. Entonces, esto ha venido de la mano con el manejo convencional que se hace de las plagas. Y nosotros no podemos seguir bajo estos esquemas de control de plagas con este tipo de productos exponiendo a la gente. Nosotros proponemos un manejo agroecológico que tiene principios precisamente ecológicos. Dice un principio que si el problema de la generación de plagas han sido los desequilibrios como los que estoy comentando, pues entonces tenemos que trabajar en recuperar esos equilibrios, en recuperar esos balances que se han perdido. A diferencia del manejo convencional que atiende síntomas, nosotros tratamos de que con el manejo agroecológico vamos a buscar cuáles son las causas que están generando plagas y tratar de modificar esos aspectos que son importantísimos para que se incremente o se regule una población de insectos. Creemos que es importantísimo trabajar mucho en la recuperación de la vida de los suelos, restaurar la biodiversidad funcional y minimizar o ojalá pudiéramos evitar el uso de los plaguicidas químicos. Para nosotros, en el manejo agroecológico, es fundamental lograr restablecer o lograr que funcione el control biológico. Nosotros sabemos, porque lo hemos medido muchas veces, que el control biológico siempre está presente. Siempre, inclusive en los lugares con alta aplicación de plaguicidas, tenemos control biológico. Sin embargo, es un control biológico testimonial, es un control biológico que no resuelve problemas
y entonces creemos que tenemos que estar cambiando algunas cosas si logramos, si queremos lograr realmente que el control biológico funcione. De lo contrario, pues solo lo vamos a ver como un insecto que anda por ahí comiendo, un depredando, una avispita que ataca plagas, pero nosotros queremos que el control biológico funcione. Y lo que hemos medido en nuestras investigaciones es que si bajamos el uso de plaguicidas y restauramos biodiversidad o revertimos el monocultivo, empezamos a tener datos más sobresalientes del control biológico aplicado funcionando. El esquema de manejo agroecológico que nosotros trabajamos tiene la acción simultánea de varios elementos. Siempre procuramos dirigir nuestro esfuerzo a la plaga primaria o plagas primarias que puede haber en el cultivo. Y sobre ellas se hacen una serie o diferentes acciones. Una acción clave porque estamos ahorita totalmente en otro ambiente, en otra situación. Una acción clave es empezar a recuperar la vida de los suelos. Los suelos, a como los tenemos ahora, son suelos que sirven solo como sustrato, como sostén, pero no, los suelos tienen juegan un papel fundamental porque tienen vida, pueden tener vida si les permitimos que se den las condiciones para ellos. Tenemos que dejar cubiertas vegetales, tenemos que dejar residuos de cultivo. Toda esa recuperación de la vida en el suelo permite que insectos benéficos que sabemos que siempre han estado en el suelo, que sabemos que están interactuando con las plantas y con el mismo suelo, están presentes. Entonces, eso nosotros también lo hemos medido. Tenemos varias investigaciones de varios años donde mostramos que si empezamos a mejorar las condiciones del suelo, empiezan a aumentar la presencia de tanto microorganismos benéficos que sabemos que ahí siempre han vivido, como de artrópodos que son útiles para el manejo de plagas. Entonces, mejoramos suelo y restablecemos poblaciones benéficas. El otro punto importantísimo que ya mencionaba es estar restaurando biodiversidad. La naturaleza no nos falla, no nos miente, nos dice claramente que los insectos necesitan forzosamente de ir a las plantas con flores para poder cumplir su función de polinización, pero también para alimentarse. Esto es vital en los insectos benéficos. Entonces, queremos hacer agroecología, pues tenemos que unir la ecología con la agronomía y efectivamente hacer una agricultura que incorpore elementos que nos enseña la naturaleza. Nosotros no concebimos una agricultura donde no haya presencia de flores, porque eso es vital para que los insectos estén presentes. Entonces, creemos que tenemos que restaurar biodiversidad. Hay muchos esfuerzos que ya se están haciendo en varias partes del país, donde se está rompiendo el monocultivo y ahora asociando plantas que pueden ser compatibles, que pueden manejarse simultáneamente con los cultivos principales. Plantas que se asocian con árboles frutales, con los cultivos anuales, plantas que proveen de muchas flores, plantas que aportan nutrientes a los suelos. En fin, está restaurando biodiversidad, pero biodiversidad funcional. Hay un tercer elemento clave en nuestro esquema y en nuestra propuesta, que es muestrear poblaciones de insectos vivos, no muestrear daños. Eso no nos sirve de mucho en el tema de manejo agroecológico. Tenemos que muestrear poblaciones de insectos, pero para ver qué es lo que está presente y en qué estado se encuentra presente. Nosotros recomendamos, por ejemplo, uso de extractos de plantas para manejar plagas, productos minerales, productos biológicos. Todas esas alternativas funcionan eficientemente bien cuando las plagas se encuentran en sus estados iniciales de desarrollo. Por eso es importantísimo el muestreo. Muestrear nos dice qué tanto hay, pero también nos dice en qué etapa de desarrollo se encuentra un insecto. En esta diapositiva, yo les muestro el caso de un gusano que ataca el maíz y que pasa por 6 estados larvales de desarrollo. Nosotros sabemos muy bien que en la larva uno, 2 y 3, las etapas 3 primeras, son muy susceptibles
a la aplicación de un entomopatógeno o la aplicación de un extracto vegetal. Pero si la larva pasa a 4 o 5, o ya ni se diga a 6, pues entonces ese tipo de alternativas ya no son tan eficientes. Pueden ayudarnos, pero ya no son o ya no dan la respuesta que quisiéramos en el manejo de una población dañina. Entonces, eso nos hace el muestreo. Es clave para estar viendo en qué momentos tenemos que estar haciendo la aplicación de un insumo biológico y que éste pueda tener un mejor resultado. También en nuestra propuesta hemos incorporado el uso de trampas, pero el uso de trampas que ayuden, no el uso de trampas que capturen insectos por capturar. No, necesitamos trampas que realmente estén contribuyendo en retrasar el establecimiento de la población de una plaga o en capturar a adultos que van a influir en la siguiente generación. Hay muchos modelos de trampas que nos pueden ser útiles, son un elemento que complementa, no son un elemento que soluciona totalmente, pero sí contribuye mucho a estar, por una parte, monitoreando, pero también incidiendo en el manejo de la población. Las plantas cromáticas, por ejemplo, es un elemento importante. Hay muchos, tanto como la imaginación lo permita, diseños de trampas que pudiéramos usar. Aquí lo importante es saber que ciertos colores son atractivos para ciertos tipos de insectos. Si nuestra plaga es un insecto chupador, como puede ser una mosquita blanca, un pulgón, pues la opción más viable es una trampa de color amarillo. Y así hay varios casos muy particulares que debemos de conocer para el uso de esa herramienta. Otra herramienta importantísima son las trampas de luz, porque sabemos muy bien que insectos como las gallinas ciegas tienen ese hábito de dirigirse hacia donde está la luz, sobre todo en zonas que ya están completamente oscuras. Si ponemos una trampa de luz, podemos estar capturando a los adultos cuando salen a aparearse y van a poner los huevecillos en el suelo que van a generar la plaga en el ciclo siguiente. Si nosotros sabemos en qué momento poner esas trampas y ponerlas en forma correcta, impactamos sobre la población de la siguiente generación. O sea, ahí ni siquiera hay cultivo, pero ya estamos impactando en la disminución de la descendencia de la plaga. Entonces, estos elementos, repito, ayudan, no solucionan totalmente un problema, pero sí contribuyen en un esquema de manejo agroecológico a una práctica más adecuada del manejo de estas plagas. Hemos tenido mucha experiencia, muchos casos exitosos de manejos con trampas de feromonas. Sí creemos mucho en esta herramienta por los resultados que hemos visto a través de los años, pero hay que saber aplicarla también, tiene sus condiciones, tiene sus requisitos de cómo estarla implementando en campo y bueno, todo eso pues lo tenemos en una capacitación aparte de cómo poder estar usando esta herramienta en forma totalmente eficiente. Es muy, muy útil para el caso de todo el tema de palomillas. Nosotros lo hemos usado mucho en gusano cogollero del maíz, pero puede funcionar contra muchas otras plagas, particularmente para el caso de palomillas. Los resultados, nosotros cuando esto se maneja bien, son tremendos, son impactantes y sí inciden en la población de la plaga. Por ejemplo, ahí vean estas imágenes, son capturas de cogollero o capturas de gusano soldado. Y vean, capturas de más de 1,400, 1,500 palomillas. Esto que está capturado ahí son machos. Entonces, si capturamos machos, evitamos que haya apareamientos. Y si evitamos que haya apareamientos, como consecuencia, las palomillas hembras no ponen huevecillos fértiles. Y si no ponen huevecillos fértiles, pues no hay descendencia. Ese es el impacto que estamos buscando. Nosotros hemos medido, calculado que por cada macho que capturamos estamos evitando a 1,800 huevecillos o gusanos potenciales que pudieran estarse generando en el cultivo por cada palomilla capturada. Ustedes vean en esa imagen más de 1,500 palomillas. Hagan unas simples multiplicaciones y verán el tamaño o del impacto que puede tener esto.
También es importante que estemos haciendo la sustitución de esos plaguicidas que yo comentaba como altamente peligrosos. Esta es una acción inmediata. Debemos de quitar, no estoy diciendo quitar radicalmente el control químico, que es lo que quisiéramos, pero sí estoy diciendo radicalmente quitar a los plaguicidas altamente peligrosos. Y me atrevo a decirlo porque tenemos las alternativas eficientes para poder hacerlo. Nosotros hemos trabajado mucho con los técnicos de diferentes programas, enseñándoles a elaborar muchos de estos insumos en forma artesanal para que con recursos locales pueden estar preparando muchos de estos productos. Tenemos por ahí un catálogo de recetas que les podemos compartir sobre varios procedimientos que nosotros usamos en forma ya muy eficiente. Desde extractos vegetales hasta el uso de productos minerales, hemos tenido éxitos muy importantes con el uso del silicio. Y bueno, ya ustedes conocerán bien las experiencias con jabones, con caldos cenizas, caldos sulfocálcicos, etcétera. Hay mucha información de esta. Nosotros tenemos, les decía, repito, unas fichas que hemos elaborado con este tipo de procedimientos. También está disponible en el mercado, si no se quieren preparar, están disponibles en el mercado una serie de productos que, si ustedes ven en esta imagen, parecen plaguicidas convencionales, pero todos ellos están hechos a base de plantas. De ahí, así tenemos productos a base de chicalotes, cempasúchil, canela, nim, chile, ajo, manzanilla, higuerilla, etcétera. Hay muchas plantas que pueden tener estas propiedades y ya existen en el mercado estos productos en forma comercial. Insisto, nosotros los preparamos artesanalmente, pero está la opción de poder adquirirlos en las tiendas de estos insumos. También en el mercado vamos a encontrar una serie de productos que tampoco son moléculas químicas. Ustedes ven estos envases que parecen insecticidas, pero están hechos a base de hongos, a base de bacterias, a base de virus, incluso más recientemente a base de nemátodos. Entonces, dependiendo del problema, hay entomopatógenos específicos que nos pueden funcionar muy bien. Ahora hay en México un auge importante del establecimiento de biofábricas. Esto está contribuyendo mucho, nada más que hay que cuidar la calidad de estos productos que se están generando en esas biofábricas. Pero puede ser una alternativa que, si se maneja bien, va a contribuir enormemente a reducir la dependencia a plaguicidas. Finalmente, quiero hablar del control biológico. El control biológico vamos a tenerlo, el que está funcionando cotidianamente, el que está existiendo en forma natural, el que hacen catarinitas, el que hacen avispas, el que hacen una serie de depredadores, sin que nosotros metamos las manos, solo mejorando las condiciones en los cultivos para que ellos funcionen, para que ellos estén presentes. Esto es importantísimo. El manejo agroecológico busca precisamente eso, lograr que esa fauna nativa pueda funcionar tanto en número como en efectividad. Sabemos que están presentes, pero tenemos que darles las condiciones para que funcionen. También esta herramienta, el control biológico, la podemos usar o manipular en un control biológico aplicado mediante la producción masiva y liberación de insectos benéficos. Hay varios casos exitosos que podríamos comentar. Uno de ellos, por ejemplo, es el uso de tricograma. Es una avispa altamente efectiva para parasitar huevecillos de varios lepidópteros. En México creo que es el insecto que más se ha reproducido masivamente en laboratorios, y la liberación ya en campo es muy sencilla. Se pueden liberar pulgadas que llevan 2.500 más o menos avispas. Se pueden poner 5 a 10 pulgadas y con esto estamos haciendo liberaciones de más de 20.000 avispas. Esto se puede estar repitiendo durante la época de oviposturas y va incidiendo en el manejo de la plaga. Este caso de tricograma se ha aplicado masivamente en muchos lugares, aunque no en todos ha sido efectivo. Hay regiones donde funciona muy bien, hay regiones donde no funciona.
También quiero comentarles algo novedoso que es este insecto, Telenomus remus. Es un insecto que también funciona muy similar a tricograma, atacando huevecillos. Pero este tiene la habilidad de buscar a los huevecillos entre los sitios donde se encuentran ocultos o cuando están cubiertos por otros huevecillos o por escamas de las palomillas. Esta es una avispa muy hábil y que ya tenemos la tecnología para estarla produciendo masivamente en laboratorio. Tecnología artesanal. Esto es muy importante enfatizarlo. Entonces, este insecto también se está haciendo ya su reproducción masiva y su liberación, sus liberaciones en campo. Otro insecto que también no me explico por qué no tenemos en todos lados centros reproductores de crisopas, porque es un insecto que se puede reproducir muy económicamente, sin mucha complicación en cuanto a requerir una infraestructura, no con equipo sencillo y en forma artesanal. Casi en cada región podríamos tener un laboratorio un sitio, un laboratorio que reproduzca a crisopas. Y la liberación, pues es muy sencilla. Se liberan generalmente huevecillos que se revuelven con salvado y se van espolvoreando sobre el cultivo. Esos huevecillos eclosionan y de ahí salen las larvas depredadoras, que son las que se comen a la plaga. Entonces, esto también son inundaciones, son liberaciones inundativas, donde estamos haciendo en cada liberación más de 10,000 depredadores simultáneamente. Entonces, son herramientas también importantes y que muy compatibles con todo el tema del manejo agroecológico de plagas. Bueno, disculpen lo rápido y sin detalle en muchas de estas cosas, porque el tiempo es breve, pero esto es lo que yo preparé para presentarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor, por su presentación, muy interesante. No sé, Dani, teníamos planeado las preguntas al término de los dos ponentes. Así es, al término de los dos ponentes, doctor, si nos ayuda, por favor, dejando de compartir. Sí, Gracias. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor. Entonces, vamos a dar lectura a la semblanza de nuestra siguiente ponente, de Daniela Silva. Daniela Silva de España es originaria de Santa María Yacujiti, de Oaxaca. Desde su infancia ha estado vinculada a las actividades agrícolas tradicionales del sistema Milpe Cafetalero. Es egresada de la Ingeniería en Agroecología por la Universidad Autónoma Chapingo y cuenta con experiencia en procesos de producción y transición ecológica en cultivos de maíz, café, chile. Colaboró como investigadora asociada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares para el Desarrollo Rural Integral, CIDIR UACH, dando seguimiento a proyectos financiados por la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación, anteriormente Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente cursa la maestría en Ciencias de Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, donde desarrolla investigación enfocada en el estudio de sustratos orgánicos locales y la colonización micorrícica en plantas de café. Adelante, Daniela, y de nueva cuenta, muchas gracias por tu participación en esta red de aprendizaje Saberes. Muy buenos días. Listo. Voy a compartir mi pantalla. Te escuchamos un poquito bajito, Dani. ¿Mejor ahora? Ándale, perfecto. Muchas gracias. Sí. Em, Permítame. ¿Se logra ver mi pantalla? Sin problema, se ve bien, Daniela. Ok. Muy bien, muy buenos días. Antes de iniciar, pues quiero agradecerle la invitación a la red de aprendizaje de saberes por darnos esta oportunidad de compartir algunas experiencias, estas que han sido construidas en conjunto con compañeros técnicos, con compañeros investigadores.
y por supuesto también con quienes tienen la última palabra, quienes son los productores. Ya el doctor Bainan pues, nos dio una amplia explicación acerca de lo que implica el manejo agroecológico de plagas. Por lo tanto, vamos a tratar de puntualizar en algunas estrategias que hemos utilizado en algunos cultivos. Bien lo comentaba el doctor, a veces nos centramos en los síntomas y no vamos más allá, ¿no? En las causas. Entonces, aquí lo que queremos destacar es que debemos procurar que nuestro suelo pues esté en las mejores condiciones, precisamente porque alberga a distintos microorganismos. La mayoría de ellos pues son seres que no podemos apreciar a simple vista, sin embargo, pues cumplen su determinado rol. Algunos pueden ser benéficos para la agricultura, otros no tanto, sin embargo, en el suelo, bueno, la teoría es que se encuentran en equilibrio siempre y cuando haya suficientes condiciones de aireación, de humedad, de materia orgánica. Entonces, bueno, esto ya nos lo comentaron sobre la importancia de la materia orgánica en el suelo y cuáles son las estrategias que también podemos implementar y que debemos tener en cuenta. Entonces, esto nos lo pasamos ya porque ya nos lo explicaron. También nos mostraron las diversas opciones, tal vez con otros nombres o otras denominaciones, pero en esencia el doctor Baena ya nos explicó esto. Entonces, nos vamos ya directo a los preparados minerales. Em, bueno, vamos a ver solamente algunos. Hay un sinfín de opciones. Sin embargo, más que puntualizar en su elaboración, me gustaría compartir pues algunos tips que derivan de prácticamente de casi 6 años de experiencia. Y esto porque en la red, incluso en TikTok, pues podemos acceder a diversas formulaciones, incluso en campo, los compañeros técnicos llegamos con una formulación, con otra, y incluso los llegamos a confundir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar para saber qué hacer? Bueno, pues espero que a través de esta charla pues puedan quedar claros algunos puntos. Y bueno, para empezar, el agua de vidrio que estamos visualizando en esta diapositiva implica un proceso en el que recurrimos a, a hervir el agua, también empleamos cal, empleamos ceniza. Si tenemos la posibilidad, agregamos tierra de diatomeas que contiene silicio. Y aquí me gustaría señalar que el orden de los factores pues sí altera el producto. ¿Por qué? Eh, Repito, podemos encontrar diversas formulaciones, pero aquí sí me gustaría que se quedaran con que cuando estemos elaborando algún preparado mineral que lleve cal, de preferencia que debemos agregarlo primero. ¿Por qué? Porque van a ocurrir acciones químicas y más si estamos utilizando altas temperaturas, pues en sí mi sugerencia va en torno a ello, de que como van a ocurrir acciones químicas, pues lo que en sí lo que queremos es que nuestro preparado sea estable y que también sea de calidad y efectivo. Entonces, ese es uno de los tips que les quiero dejar. Y bueno, aquí en las imágenes que se muestran en la parte inferior fueron unas fotografías que quedaron, ¿no? Como de recuerdo, alguna vez que andábamos en Álamo, Veracruz, con un grupo de citricultores. Resulta que llegamos por primera vez a la localidad y estábamos muy emocionados, queriendo elaborar un sinfín de preparados, ¿no? Y resulta que, bueno, como era un lugar desconocido para nosotros en ese entonces, pues uno de los criterios que utilizamos o uno de los primeros pasos que realizamos fue la medición del pH del agua. Y claro que cuando trabajamos en grupo, pues nos designamos nos repartimos, ¿no? Las responsabilidades. Yo llevo la cal, yo llevo la ceniza, etcétera. Y resulta que cuando recién iniciamos, pues ya compartimos cómo es el proceso, lo vamos haciendo, pero bueno, siempre la pregunta, ¿no? Que gira
la primera pregunta que nos lanzan es, ¿cuándo voy a aplicar por tambor, no? Entonces, claro que al ser un lugar nuevo para nosotros, pues formulábamos la dosis o adecuábamos la dosis acorde a las propiedades que presentaba el agua que utilizábamos. Entonces, pues claro que aquí recurríamos a la medición del pH. Para facilitar este aprendizaje, empezamos primeramente con las tiras de pH y resulta que una vez que tuvimos nuestro preparado, teníamos el concentrado y ya para decir cuánto por tambor, pues ya ese concentrado lo disolvíamos, ¿no? En agua. Y ahí nuestro criterio era obtener un pH de por lo menos de 10, de 11 o de 12. Y resulta que agarrábamos concentrado, le agregábamos y volvíamos a elaborar y con tal de obtener la dosis y nunca superamos el pH de 8,5 más o menos. Nunca lo superamos. Entonces, pues sí nos pusimos pues nerviosos, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos a analizar en qué habíamos fallado y pues resulta, ¿no? Que al verificar el origen de la ceniza, lo, quienes, quienes llevaron este material, pues nos confirmaron de que la ceniza no era de la calidad que nosotros necesitábamos porque provenía de leña que consideraban pues no de tan buena calidad, era leña bofa. Entonces, igual como sugerencia, pues la ceniza debe ser de leña de la mejor calidad que podamos encontrar y también que no contenga plásticos. Si tenemos la oportunidad de añadir silicio o la tierra de atomeas, en la ficha técnica debemos verificar que contenga al menos un 85% de silicio, porque claramente en el mercado, si vamos a X tienda comercial y buscamos este material, pues nos van a ofrecer un abanico de opciones, nos van a pintar maravillas de uno o de otro, pero para este caso, para el agua de vidrio, necesitamos uno pues que sea en presentación en polvo y que contenga por lo menos 85% de silicio. Y resulta que cuando agregamos la tierra de atomeas o silicio a nuestro preparado, un ejemplo, lo elaboramos en la tarde-noche, lo dejé, ya está listo, lo dejamos enfriar y porque mañana voy a aplicar a la huerta. Entonces, resulta que en la mañana ya me empecé a alistar y resulta que el agua de vidrio no es un líquido, ahora es una pasta. Y ya ahí estamos, ¿no? Preocupándonos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para empezar, el silicio, al agregar la tierra de atomeas, pues lo que va a provocar es precisamente que se forme esta pasta y para salir del apuro, pues lo que podemos hacer es utilizar esa pastita, disolverla también, como lo haríamos como si tuviéramos el líquido, filtrarlo y ya utilizarlo, ¿no? Claramente debemos verificar también de que antes de que ese preparado lo apliquemos a nuestra huerta, pues de que debemos verificar que el pH pues sea el que necesitamos, ¿no? Porque si no, pues no le vamos a hacer ni cosquillas a la plaga que queramos controlar. En el caso del caldo ceniza, pues es un proceso similar. La formulación original, pues no contempla la cal. En este caso se agrega primeramente el jabón porque nos va a ayudar a brindarle una adherencia a nuestro preparado para que se impregne mejor en las hojas. Y también en el caso del polisfuro de calcio, también llamado caldo sulfocálcico, pues aquí más que nada los ingredientes o los materiales que se ocupan son la cal y el azufre. Y aquí yo recuerdo que en su momento, cuando era estudiante, veíamos de que teníamos que mezclar la cal con el azufre y ya luego agregarlo al agua hirviendo. Y bueno, aquí no lo recomendaría porque vuelve a lo mismo, ocurren reacciones químicas. Entonces, lo que debemos cuidar es de que sea el calcio, lo que contiene la cal, que se disuelva primero con el agua y ya de ahí agregar en este caso el azufre.
y pues de esta manera vamos a tener un preparado de mejor calidad, más estable y también efectivo. Algo también que es muy importante señalar es de que cuando estamos elaborando este tipo de preparados, debemos cuidar también de nosotros. O sea, debemos utilizar zapatos cerrados, debemos utilizar cubrebocas, unas gafas, porque no, pues es por seguridad, ¿no? Entonces esa es la invitación para que por favor lo tengamos en cuenta. Como ya nos comentaba el doctor Baena, pues algunas de las opciones que también tenemos es utilizar microorganismos que nos van a ayudar a infectar y eventualmente a destruir al insecto plaga. Eh, yo creo que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar tal vez de microorganismos de montaña, microorganismos benéficos, bueno, un sinfín de nombres que tienen, ¿no? Hasta consorcios locales. Em, sí, y sin embargo, como yo he utilizado algunas cepas, bueno, más bien una cepa comercial, entonces a mí me gustaría que nos quedáramos con algunos tips para saber qué debemos revisar antes de adquirir una cepa comercial, porque estas también las podemos reproducir. Y, pero si vamos a X tienda o alguien nos dice, no, pues es que aplica esto porque es lo mejor de lo mejor, bueno, que hay que revisar primeramente que este producto, que esta cepa comercial, pues contenga una ficha técnica, que nos indique qué microorganismo contiene, que nos indique cuál es su concentración, que nos indique también la fecha de caducidad y que también tenga su registro sanitario. Y claro, eh, por ejemplo, si yo voy porque tengo un problema con, no sé, con el pulgón y llego a preguntar qué puedo utilizar, ¿no? Un microorganismo que me recomiendes, ¿no? Y que me digan, no, pues aplica metarricio. Y bueno, para esto pues debo también verificar que efectivamente, o sea, una vez que tenemos acceso a Internet, podemos decirle si no somos tan duchos, pues podemos decirle a, in- a un, a un integrante de la familia que nos ayude a investigar si efectivamente Metarricium nos va a ayudar para el control del pulgón, ¿no? Entonces, para empezar, pues la respuesta es no. Entonces, no sería lo ideal, ¿no? Entonces tendríamos que verificar, pues, que precisamente que el microorganismo que estemos por adquirir nos sirva realmente para el problema que nosotros queramos atender. Y normalmente cuando trabajamos ya sea con cepas locales o comerciales, empleamos melaza. ¿Por qué? Porque básicamente es como aportarle su Coca-Cola a los microorganismos, es como darles pues la energía que requieren para poder multiplicarse. Pero ¿qué pasa si estamos en una zona en la que no contamos con ella? Bueno, podemos utilizar piloncillo o panela, podemos utilizar azúcar, pero tal vez el piloncillo está muy caro. Bueno, también podremos complementarlo con algunas otras fuentes, puede ser con fruta, puede ser con algún caldo de papa o algún camote, pero vuelvo a lo mismo, es complementar. Y resulta que en este andar, en un principio hasta nos regalaban el suero de leche, porque también lo ocupamos para la reproducción de las cepas comerciales. Entonces, pues nos lo regalaban, ¿no? Pero ya llegó un punto en el que la demanda comenzó a hacerse notar más, entonces, no, pues ahora ya nos la venden y a veces, aunque queremos suero fresco, ya a veces nos la dan ya de días, ya de varios días acumulados, o incluso no sabemos si también le agregan agua, ¿no? Para que rinda. Y al final, pues aquí mi tip sería que al momento de que vayamos a adquirir suero de leche, si es que lo vamos a ocupar, que utilicemos que recurramos a las tiras de pH, que son económicas. Entonces, con la finalidad de verificar que el suero que voy a comprar tenga un pH como de 3 4 más o menos, y pues eso ya nos asegura que es un suero de la calidad que nosotros necesitamos para la reproducción de estas cepas comerciales. Y claro, ¿no? Veíamos que existen bioinsumos que son comerciales y que para que puedan obtener su registro ante la COFEPRIS, pues deben ajustarse o deben
estar acorde a lineamientos establecidos por ciertas normas o por ciertas leyes. Entonces es aquí a grandes rasgos lo que muestra. En la segunda imagen podemos ver un cuadro en el que podemos ingresar el nombre del producto o bien el nombre, el número de registro y de ahí corroborar que efectivamente lo que queremos comprar esté acorde a los lineamientos. Y bien, en este cuadro lo que estamos mostrando es una síntesis de los cultivos en los que tenemos experiencia. También enlistamos todos los dolores de cabeza que hemos tenido y que en sí coinciden con lo que ya nos platicaba el doctor Baena. Y pues también enlistamos las estrategias que hemos utilizado. Y bueno, la grabación pues va a quedar disponible, ¿no? Para que la podamos consultar porque realmente el tiempo es muy corto. Y aquí nada más voy a puntualizar en algunos casos. Aquí señalo en azul a los trips en el cultivo de maíz. Hace muchos años, cuando nos iniciábamos en este andar agroecológico, pues en algún momento tuvimos problemas y aquí en esta diapositiva logramos ver en la parte inferior una planta de maíz que estaba súper infestada por trips. Entonces, en aquel entonces se nos hizo más sencillo y hasta efectivo recurrir al caldo sulfocálcico. Y a pesar de haber utilizado dosis muy bajas, pues, oh sorpresa, terminamos quemando todo el cultivo. Y bueno, de ahí pues quedó como experiencia y pues ya de ahí empezamos a recurrir sobre todo al agua de vidrio y también adicionado con silicio, que igual nos ha dado buenos resultados. Y resulta que precisamente hablando del maíz, en una huerta tenemos un muy bajo contenido de materia orgánica. Entonces, esto nos ha ocasionado bastantes problemas con la gallina ciega y hace un par de años que iniciamos utilizando metarricium. Entonces adquirimos una cepa comercial, la empezamos a reproducir y de hecho cada ciclo adquirimos, pues, o cada vez que requerimos, pues sí adquirimos la cepa comercial y la reproducimos hasta donde es conveniente y ya de ahí lo es de que realmente no es de que eliminemos totalmente el problema con la gallina ciega, sin embargo, sí nos ayuda a disminuir los daños, porque aquí resalto que el problema más que nada radica en nuestro bajo contenido de materia orgánica en nuestro suelo. Y bien, también en el caso de cultivos como tomate, como frijol, nuestro dolor de cabeza pues ha sido por lo regular a mosquita blanca. Y sobre todo aquí hemos utilizado extractos vegetales comerciales porque sí implica por ahí, o sea, sí implica una labor la cual no todos estamos dispuestos a realizar, pero pues tenemos esas opciones, ¿no? Y las mismas que ya nos mostró el doctor Baena. En respecto a los cítricos, Em, pues igual, un sinfín de problemas. Aparte de enfermedades, también tenemos diversas plagas. Aquí hemos tenido experiencias exitosas empleando el agua de vidrio, adicionado con silicio, también el caldo sulfocálcico, y pues todas estas dosis, y las dosis que hemos utilizado, pues también han sido ajustadas según el ciclo fenológico de la planta, porque hay preparados que no podemos emplear en floración o preparados que debemos utilizar en cierta etapa en concentraciones un poco más bajas. Y bueno, también tenemos algunas experiencias de productores que tienen colmenas en su huerta y pues no pueden utilizar a diestra y siniestra plaguicidas, incluso preparados minerales. Y pues en sí ellos han recurrido sobre todo al uso del silicio, o sea, de la tierra de atomeas. Y pues ya platicábamos un poquito de las imágenes que estamos viendo a continuación, que en sí recapitula un poquito lo que ya nos platicó el doctor Baena. De hecho, hasta parece que una de las fotografías que tengo por aquí es como si yo se las hubiera robado, pero no.
En la parte inferior derecha podemos apreciar una imagen que nos muestra la reproducción artesanal a partir de una cepa comercial de Metarrhizium, porque fue utilizado para la gallina ciega. Esto lo aplicamos al suelo y también lo combinamos con ácidos húmicos. Y bueno, aquí también están unas evidencias de los dolores de cabeza en cultivo de chile habanero, de tomate y también uno de los extractos comerciales que utilizamos. En cítricos también observamos diversos problemas, ¿no? que nos atacan. Pueden ser pulgones, es la diaforina, es eh, el minador. Y en la imagen derecha, en la última, em, resulta que precisamente en Álamo, Veracruz, nos encontrábamos pues dando seguimiento a compañeros productores y resulta que en esa ocasión un compañero técnico pues ya había ajustado su dosis era de microorganismos eficientes. em, Había determinado, ¿no? Junto con su equipo de trabajo, cuánto ocupar para aplicar para una hectárea. Y resulta que un compañero productor, por alguna razón, ahí sí ya no supe el motivo, pero no diluyó. O sea, si le habrán indicado 1 litro o 2 litros, la cantidad que le hayan indicado para una hectárea, pues no lo hizo así y lo aplicó tal cual se lo dieron, se lo repartieron, se lo llevaron a su casa y pues qué bueno que no lo guardó, ¿no? Porque en el peor escenario es que lo guarden y pues echa a perder todo. Él lo ocupó, no diluyó y resulta que la huerta de naranja que tenía 1 año se quemó. Pero, pues ya cuando regresamos con él, ya nos mostró, ¿no? Porque para esto no, todo lo que ocurrió, tuvimos conocimiento de ello ya que regresamos, ¿no? Pues yo creo que también se estaba reservando, ¿no? Esa experiencia, pero pues ya estábamos en la huerta, ya no le quedaba más que decir. Entonces ya nos contó, nos mostró, y precisamente esta imagen ilustra todos los brotes que tenían esas plantas que fueron quemadas. Y en café, pues aquí tenemos experiencias en el manejo tanto de plagas como de enfermedades, en vivero y también en las huertas. Y bien, para finalizar, eh, es importante, como lo comentaba el doctor Baena, que estemos realizando diagnóstico, monitoreo en campo y, por ejemplo, que no hagan lo que se me ocurrió hacer, ¿no? Cuando utilicé el caldo sulfocásico en maíz, porque pues yo estaba utilizando una dosis que yo consideré baja, según los criterios que tenía yo en ese entonces, pero no realicé una prueba piloto. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Si voy a implementar un nuevo bioinsumo, primero realizo una prueba piloto, monitoreo y ya no tomo decisiones. Es importante tener en cuenta que debo prestar atención a la nutrición de mi planta porque una planta mejor nutrida, por así decirlo, pues puede responder un poco mejor, ¿no? Frente al ataque de plagas o enfermedades. Debemos también tener mucho cuidado con el almacenamiento de nuestros bioinsumos, porque nos ha ocurrido que trabajando también con grupos de productores, pues al momento de como elaboramos bioinsumos de manera en equipo, entonces cuando llega el momento de repartirnos lo que nos toca, pues debemos llevar nuestros envases, ¿no? Para almacenar. Y pues resulta que no sé en qué, el ingeniero no me dijo, o sí me dijo, pero se me olvidó, y termino llevando mis garrafas, ¿no? Que contenían glifosato, ¿no? O algún otro agrotóxico. Entonces, pues igual aquí hay que prestar también atención en utilizar recipientes limpios para el almacenamiento de nuestros insumos porque esto es lo que también nos va a ayudar en la calidad de los mismos. Es muy importante llevar el registro en nuestra bitácora, seamos productores, seamos investigadores, seamos técnicos, porque de repente ocurre algo y queremos rebuscar qué pasó
y si no tenemos registros, pues ya se me olvidó cuánto apliqué, qué apliqué, hace cuándo lo apliqué. Entonces es importante pues contar con ello también. Em, Resalto, ¿no? Que es importante también conocer la calidad del agua que vamos a utilizar tanto para la elaboración de nuestros preparados como para la aplicación en huerta. Es importante también que las aplicaciones las podamos realizar ya sea en la mañana o en la tarde. Resulta que cuando trabajamos en grupo, em, y sobre todo luego vemos técnicos que nos emocionamos mucho y queremos elaborar agua de vidrio, caldo ceniza, caldo sulfocálcico y caldo bordelés y bueno, etcétera, un montón. Lo elaboramos y ya de repente ya cada productor tiene lo que le toca y luego por cuestiones económicas o por tiempo, etcétera, pues luego pensamos, ¿y qué puedo combinar, no? O qué pasa si le agrego todo, ¿no? O ya que el Inge me dijo que es natural, bueno, pues no pasa nada, lo voy a agarrar, lo voy a combinar y lo aplico. Y pues hay algunos insumos que sí se pueden mezclar, algunos no, u otros depende de para qué lo vamos a aplicar. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Eh, Otro de los aspectos importantes es considerar la opción de agregar un adherente, ya sea comercial o tal vez utilizar sábila o nopal o, bueno, hay diversas opciones que luego utilizamos en campo que nos van a ayudar a realizar una aplicación más eficiente. También debemos tener en cuenta la calibración de nuestro equipo de aplicación. Y bien, yo entiendo que en algunas cuestiones nos resulte complejo, por ejemplo, tener acceso a un análisis de agua, el acceso a un análisis de suelo, ¿no? Y em, a mí lo que me gusta resaltar en estos casos es de que de manera organizada pues podemos lograr algunas cosas. Entonces, si somos de alguna comunidad, pues podemos darnos cierta idea, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agua, que es lo que estamos abordando ahorita, pues podemos organizarnos, ¿no? Y mandar a analizar nuestra agua y ya tener idea, ¿no? De qué pH tiene, de si tiene carbonatos o no, y estos cómo van a jugar en contra nuestra, ¿no? Tanto para la aplicación de nuestros preparados como en la elaboración de los mismos. En la segunda imagen, en esta presentación, yo muestro una bitácora y pues es la bitácora de un compañero productor de Álamo también. Él lleva sus registros, esta bitácora es del 2025 y pues él nada más va escribiendo, ¿no? Qué aplicó y incluso agrega, ¿no? Cuántos jornales requirió y así. Claro que lo que faltaría en este caso pues sería agregar, ¿no? Pues cantidad de cada insumo utilizado. Sin embargo, pues él ya lo tiene estandarizado, entonces hasta el momento, por lo visto, no ha requerido de muchos cambios, entonces ya es algo que ya tiene bastante adoptado, entonces pues ya nada más él registra nada más que aplicó y ya no pone las cantidades. En la tercera imagen, lo que estamos viendo pues son las tiras de pH y pues aquí estamos viendo de que se elaboró un preparado mineral y aquí nada más se corroboró que este preparado ya listo para aplicar, y para precisamente para el control de plagas, pues que tenía el pH alcalino, o en este caso de 11 o 12, y por eso es que la tira pintó de color como moradito. También podemos utilizar los potenciómetros. Hay diversas opciones en el mercado. Hay algunas que sí son costosas, pero también hay algunas opciones económicas. Y respecto a su uso, puede resultar complejo, sin embargo, ya con el acceso a Internet, pues realmente sí nos abre un mundo de posibilidades en la que todos podemos manejar este tipo de aparatos. Y en la última imagen que se muestra en la parte inferior derecha, a mí me gusta mucho porque también muestra la experiencia de unos compañeros productores en Álamo, Veracruz. Y pues sabemos que nos enfrentamos también a una escasez de mano de obra en el campo, de que la gente que se dedica a estas labores agrícolas pues ya tiene más de 40 años. Y luego, esto también sucede porque a los hijos se nos ocurre, ¿no?
está estudiando que la maestría o incluso otros pues buscan otras oportunidades en otros lares, ¿no? Entonces, la cosa es que este grupo de productores se organizó para poder realizar las aplicaciones de sus preparados minerales para el control de la diaforina. Y entonces, normalmente son dos o tres y van a la huerta de un compañero, luego a la huerta del otro compañero, y de hecho así también lo hacen para el manejo de las hierbas. Entonces, yo aquí lo que destaco es de que hay cosas que nos pueden resultar muy complejas por cuestión económica, por diversas, eh, bueno, por diversas circunstancias, pero pues hay que valorar, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? O sea, debemos pues también darle solución a nuestros problemas y yo espero que ustedes se hayan quedado con algunos tips y si no, pues igual se queda el contacto y con gusto podemos atender sus inquietudes y ojalá, ¿no? Que lejos de haberles resuelto dudas, que les hayamos dejado muchas inquietudes porque esto es lo que los va a motivar, ¿no? A realizar precisamente, a implementar estas prácticas. Y pues muy seguramente ustedes incluso más adelante podrán compartirnos otras experiencias. Entonces, de mi parte es todo, les agradezco mucho y pues aquí se quedan los datos de contacto por cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por esta presentación bastante interesante. A los dos ponentes, al doctor y a ti, les agradecemos este espacio que hicieron en sus agendas para darnos estas presentaciones tan interesantes sobre control biológico de plagas ante el cambio climático. Voy a darle la palabra a mi compañera Daniela Esteva para que conduzca la sección de preguntas. Adelante, Dani. Iván Fernando Sánchez Morales dice, primero que nada quiero agradecer el espacio y los conocimientos compartidos. Resulta muy interesante conocer todas estas alternativas en un escenario tan crítico como el campo mexicano, donde las tensiones en el sector público y privado están a la alza, afectando desde luego las dinámicas productivas. Como pregunta, ¿qué opinas sobre instrumentos para la evaluación en transición ecológica, por ejemplo, el TAPE o TAPE? De la FAO o qué tipo de instrumentos evaluadores podrían aplicarse y de qué manera. Muchas gracias a los ponentes por su respuesta. Quien desee contestar, el doctor Fernando, la ingeniero Daniela. Bueno, tomo la palabra primero. Este, bueno, creo que andando en estas cosas hay muchas eh, metodologías para evaluar la transición agroecológica. Algunas muy buenas, otras no tanto, pero creo que más que, más que la metodología donde yo pondría más énfasis es en el procedimiento de la toma de datos. Yo creo que una cosa importante es no mezclar en esta consulta de información para ver si hay avances en la transición, no mezclar opiniones de productores y de técnicos. Hay que hacerlo por separado porque suelen ser muy diferentes unas de otras. Y, y no puede analizarse esta información en forma conjunta. Hay que hacerlo en separado. Es entre más cerca esté uno de los actores, las respuestas pueden ser mucho más efectivas, mucho más reales. Una experiencia personal que también creo que nos refleja realmente si estamos impactando o estamos teniendo un buen resultado es el uso de siempre el uso de testigos. Es muy común encontrar comentarios de gente que dice, me está funcionando muy bien, estoy avanzando muy bien, y como no tienen testigos, no tienen un punto de comparación de ver si realmente la acción o la innovación agroecológica es la que está impactando. Hay muchos elementos en el ambiente, en la actividad agrícola o agropecuaria que pueden estar influyendo. Entonces, siempre para darle el crédito a una innovación agroecológica, tenemos que tener un testigo donde esta innovación no fue aplicada. Si en ese testigo la condición
no se manifiesta como es de esperarse, como si se observa en un tratamiento, pues entonces sí le podemos atribuir cualidades eficientes a ese tratamiento. Ese detallito hace mucha diferencia sobre qué es lo que nos está sirviendo o qué es lo que realmente está funcionando o no. Eso son comentarios generales que yo podría hacer de esta pregunta. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, ingeniero Daniela? Eh, pues en sí coincido con el doctor Baena. Yo creo que todas las estrategias que tengan, o más bien todas sí, las estrategias que tengan en la mira mejorar una realidad, pues siempre se debe considerar a los actores. O sea, debemos canalizar o hacer las propuestas desde, ahora sí que desde la comunidad. Entonces, en sí, ese es mi comentario. Ok, muchas gracias. Lo siguiente es un comentario o una petición más bien de Ágata Lira Trejo, que es compartida por varios participantes que también lo han expresado. Nos dicen que ojalá puedan compartir esas fechas para preparar los bioinsumos de los que se ha estado hablando. Si gusta, doctor Baena, si gustas, Daniela, nos lo comparten a nosotros y cuando les enviemos a los participantes por correo electrónico las presentaciones y la liga del video que se subirá la siguiente semana a la página web, podemos agregar esos datos. Sí, con mucho Sí, gusto. Yo voy a mandarte por correo un Power donde vienen unas fichas. Cada diapositiva es una ficha. Cuando menos son unas 8 o 10 fichas de productos. Ahí viene todo el procedimiento que hay que hacer, desde la elaboración hasta la aplicación y los cuidados, como bien lo comentaba Daniela, que hay que tener en cada caso. Yo les voy a compartir estas, desde luego, cualquier duda pueden volver a consultarnos. Por ahí en mi última diapositiva iba mi correo. Y con mucho gusto, yo la comparto. Igual estuve leyendo, piden la presentación. En mi caso, yo no tengo ningún inconveniente de compartirles mi presentación. Todo aquel que le interese y quiera solicitarla, pues aquí con Daniela, con los organizadores, con gusto la pueden compartir. No hay ningún problema. Así es. Gracias. Gracias, doctor. Sí, se las estaremos enviando por correo electrónico. Cada persona que se registró dejó ahí un correo electrónico en el formulario que enviamos, entonces a ese correo les llegarán. Bueno, pregunta María de la Cruz Espíndola, que pienso que es la misma respuesta, pero de cualquier manera le doy lectura. Dice, ¿tendrá alguna publicación sobre la preparación artesanal de repelentes de plagas a base de plantas? Sí, es la misma. La misma, ok. Eh, eh, Pedro Lombana, lo mismo, le interesa el catálogo de recetas de insumos. Amanda Caballero dice, doctor, cuando se toma la opción de reproducir insectos para liberación y control de una plaga, ¿cómo nos aseguramos de mantener un equilibrio entre los mismos insectos del medio? O dicho de otra manera, ¿cómo sabemos que no estamos creando otro desequilibrio? Sí, yo comentaba en mi presentación que cuando hacemos liberaciones de insecto, estamos hablando de liberaciones inundativas, son masivas, Ujú. son miles, estamos hablando 30, 40 mil insectos que estamos liberando en cada acción. Y sí pudiera pensarse que eso podría eventualmente ser un riesgo. Sin embargo, permítanme decirles que cuando hablamos de control biológico, las poblaciones de insectos benéficos se les llama densodependientes, que eso quiere decir que su población depende de la población del huésped o de la presa. Si no hay presas, si no hay huéspedes a atacar, ellos van a morir en forma natural. Ellos viven con su población dependiendo de la población de la plaga en este caso. Al no haber plaga, ellos van a morir en el ambiente. Entonces, ese riesgo es mínimo. Sí puede haber un pequeño riesgo cuando se trata de introducciones de insectos de otras regiones del mundo
y que pueden establecerse y desplazar a poblaciones nativas. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de liberaciones, pero esos son estudios previos que se hacen antes de hacer las crías masivas. Muchas gracias. Esta es para la ingeniera Daniela. Dice, si no se puede conseguir la tierra de diatomeas, ¿con qué lo puedo sustituir o con qué otro nombre lo puedo conseguir? ¿Y se puede utilizar en cultivo de maíz criollo? Ah, bien. Em, Bueno, la tierra de atomeas contiene silicio. Si yo les digo que adquieran silicio, les van a mostrar un sinfín de opciones, incluso presentaciones líquidas, y que en este caso, para el control de plagas, pues yo no recomendaría. Lo que necesitamos es precisamente la presentación en polvo, y algo que se me olvidó comentar hace rato es de que con estos fines necesitamos también que la tierra de atomeas esté en presentación de 200 mallas. Esto se refiere más que nada al tamaño de las partículas. Entonces, nosotros hemos estado en lugares donde no conseguíamos como tal la tierra de diatomeas, entonces recurrimos a Mercado Libre. Entonces, yo digo, es una opción para poder disponer de este material. O si por alguna razón no puedo, pues también puedo utilizar, bueno, dependiendo de qué fin, si lo que quiero es darle una mayor resistencia a mis plantas, pues puedo utilizar la ceniza que tiene un alto contenido de silicio. Pero si lo que necesito es para controlar plagas o para manejar plagas, pues en este caso sí yo recomendaría que utilizáramos la tierra de atomeas y em, resulta, bueno, me acordé de cuando nosotros no lo conseguíamos en algún lugar y resulta que ya después de que lo empezamos a utilizar, pues ya las tiendas que comercializaban, pues ya resulta que ya tenían, ¿no? Tierra de atomeas. Y sí, sin problemas se puede utilizar en el cultivo de maíz criollo porque es lo que nosotros hacemos en Oaxaca. Lo estamos utilizando en maíces criollos. Gracias. Clemente Valdés Peña hace una aportación aquí. Dice que en cualquier lugar que vendan composta y productos agroecológicos venden la tierra diatonea. Pues gracias por su aportación. Y él mismo hace una pregunta más para el doctor Fernando. Dice, mi pregunta, doctor Fernando, es que en dónde puedo conseguir las avispas Telenomus y si ellas no son contraproducentes contra las flores de coco, porque el coco aborta por causa de avispas. Bueno, las avispas actualmente se están reproduciendo masivamente y hay una publicación ya de esta tecnología de reproducción artesanal que fue diseñada y puesta en práctica por el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico que está en Tecomán, Colima. Ahí es una dependencia de Senacica que pueden sin ningún problema compartir información o incluso insectos. Es una posibilidad. Y la otra es acercarse en las juntas de sanidad vegetal, que ellos son los que tienen el vínculo directo con este centro de referencia. Sobre el caso de flores de coco, yo no sabría específicamente qué problema pudiera haber, no conocemos. Sin embargo, sí te puedo decir que lo comenté en la plática, estas avispas telenomus se usan para el control de huevecillos de palomillas. Generalmente el caso como las que atacan en maíz o en algunos cultivos, pues son palomillas que ponen ovipostura sobre la planta pues no tienes que andar haciendo liberaciones donde están plantas de coco, en este caso, como es la duda. Esto funciona únicamente sobre huevecillos de palomillas. Y ahí es donde pueden liberarse y no creo que se diera ese tipo de riesgo. Sí. Gracias. Hay una pregunta de Pedro Lombana y otra de Gerardo Agustín. Voy a hacer las dos de una vez y que tienen que ver con la preparación de bioinsumos y por favor si nos ayudan a contestar. La primera dice, ¿qué tipo de cal se usa para los preparados? Y la segunda, en el caso del agua de vidrio, ¿es necesario hervirlo o se puede preparar así? Bueno, para responder de manera sencilla, en el caso de la cal, hemos empleado la que se ocupa para nixtamalizar.
Y la pregunta sobre si se hierve o no, sí entiendo yo que hay diversas formulaciones y que de hecho fue con las primeras con las que yo inicié en su momento, precisamente en cultivo de chile habanero y tomate. Pero pues ya con el paso del tiempo pues fuimos adquiriendo pues por ahí otros tips y yo particularmente recomiendo recurrir a pues a hervir el agua. ¿Por qué? Para facilitar esa reacción química que nos va a ayudar a que nuestro preparado sea más estable y sea efectivo. Ok, gracias. Héctor Vargas hace un comentario, dice, es mejor comenzar a hacer trampas de arroz para conocer qué microorganismo tenemos y poder hacer de manera artesanal hongos entomopatógenos para ya no comprar cepas para bajar costos de producción y no depender de las cepas comerciales. ¿Tienen alguna opinión? Sí, qué bueno que lo comentan. En este caso, bueno, particularmente no es como que estemos promoviendo que utilizar cepas comerciales porque realmente esos microorganismos pues fueron aislados y no están adaptados a las condiciones en las que los vamos a ocupar, ciertamente. Y sin embargo, pues aquí la idea va de que debemos tener la certeza de qué es lo que vamos a aplicar, ¿no? Y bueno, mi comentario va en el sentido de que es importante, o sea, aunque utilizamos también cepas locales, nativas, también hay un límite de veces que lo podemos multiplicar. Y a veces, pues luego no tenemos la certeza de que realmente, porque podemos tener el preparado que huele muy bien, que tiene un pH de 4 todo en óptimas condiciones, ¿no? Al revisar propiedades cualitativas, pero no nos asegura que realmente tengamos la población que necesitamos para realizar, en este caso, un control a través de organismos entomopatógenos. Entonces, pues claro, también podemos realizarlo a partir de nuestras cepas nativas, ¿sí? Y en este caso lo que nos tocaría pues sería mandar, ¿no? A analizar nuestro bioinsumo para asegurarnos de que tenemos la población del organismo que necesitamos, porque si no, repito, ni cosquillas le vamos a hacer a la plaga y vamos a decir que no funciona, ¿no? Ok, gracias. Juan Hernández nos dice, buen día. En el caso del control del picudo de la pitahaya, ¿tienen alguna recomendación de control de dicha plaga, ya sea producto líquido o sólido? A ver si, no sé si Daniela quiera comentar algo. Yo puedo comentarles que en el caso de picudos hay tres opciones agroecológicas que han funcionado muy bien y que hay buenas experiencias de éxito con ellas. Siempre para el caso me refiero de picudos de diferentes cultivos. Hay algunos entomopatógenos como Baveria y Metarrhizium, algunas cepas que pueden ser muy infectivas para el caso de picudos y que han funcionado muy bien en su aplicación. También creo yo que ayuda mucho el uso de repelentes, algunos casos que ya comentó Daniela pueden ser útiles. Y una tercera opción para el caso de picudos, aunque aquí habría que investigar si existe la formulación específica, pero hay las feromonas, en el caso de, yo comenté en mi plática que en palomillas funcionan muy bien, pero en el caso de picudos ocurre lo mismo. Palomillas y picudos son muy atraídos para las trampas de feromonas. No sé en el caso particular qué especie sea el picudo de la pitahaya, pero sí es una opción que se puede investigar y se puede tratar de implementar si esto fuera realmente un problema. La feromona específica para picudo de pitahaya. Ok. Bien, Karina Paniagua pregunta, ¿cómo podríamos saber cuánto es lo que se tiene que aplicar por plana o hectárea? Bien, bueno, aquí lo que quieren saber es, por ejemplo, determinado preparado. Bueno, yo quiero pensar que se refiere a algún preparado mineral. Ujú. No estoy tan segura o si se refiere a los microorganismos. Si se trata de los preparados minerales,
em, para poder realizar un control o un manejo en las plagas, eh, pues al final la dosis que vamos a utilizar, pues debe tener un pH pues alcalino para poder ejercer un control sobre las plagas. Y bueno, no sé si eso se refiere a la pregunta. Claro que hay formulaciones, te van a decir, no, pues se aplica al 5%, al 10%, etcétera. Y esas formulaciones son válidas porque pues ya se han elaborado, se han aplicado, pero sí, estaría bien corroborar a través de las tiras reactivas o un potenciómetro que efectivamente tenga el pH que necesitamos para que sea efectiva la aplicación. Gracias. Iván Barrera pregunta, para el caso del control de aves y roedores, ¿qué opciones se pueden implementar? Bueno, quiero aquí comentar que en el caso del control de aves, pareciera un poco irónico, pero bueno, sí hay lugares donde se requiere manejar las poblaciones de aves porque pueden afectar los cultivos. Siempre lo que se ha usado en algunos casos han sido repelentes. Hay productos ya comerciales que se encuentran disponibles para ser aplicados y que repelen el ataque de aves, ¿no? Yo por ahí he visto, no lo he usado, pero también puede haber algunos repelentes artesanales que se pueden preparar para ser aplicados y evitar que las aves causen daños en los granos, sobre todo es donde yo lo he visto. Para el caso de roedores, yo insistí mucho, no podemos pensar en exterminar, sí son un problema, pero tenemos que crear condiciones para sacarlos de donde nos están causando problemas. Y el tema de restaurar biodiversidad tiene mucho que ver con eso. Muchos de estos problemas se han generado por el manejo que hemos hecho del ambiente, por el manejo que hemos hecho del monte, de nuestras áreas de cultivo. Tenemos que rescatar esos sitios diversificados para que muchos organismos puedan estar al menos donde no causan problemas en los cultivos. Entonces, todo ese tema de restaurar biodiversidad tiene mucho que ver con esto. Gracias. Tenemos todavía varias preguntas y ya se nos terminó el tiempo. Les consulto a los ponentes si tienen 10 minutitos más para que contestemos algunas de las preguntas. Sí, sin problemas. ¿Sí, Yo, yo, doctor? unos- yo unos cinco, sí, porque yo Ok. tengo una salida. Ok, cierto, me había dicho. Entonces, última pregunta y si les parece bien, les podemos mandar las preguntas a sus correos electrónicos y ya con un poquito más de tiempo, si nos apoyan contestándole a las personas que así, pues nos dejaron aquí sus preguntas, si les parece bien. Por favor, Ok, gracias. Sí, 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 sí. claro. Bien, la última entonces es esta. De Raimundo Méndez. En muchas ocasiones los daños por plaga no son visibles en los primeros estadios del insecto, como el caso del minador en el jitomate. ¿Qué prácticas agroecológicas han funcionado para este problema? Bueno, aquí hay dos cosas que pueden funcionar muy bien. Otra vez, el uso de entomopatógenos. O sea, estas son soluciones inmediatas. Ujú. El uso de algunos entomopatógenos específicos que puedan ayudar a estar infectando a estas larvas del minador. Y también productos repelentes. Hay que tratar el minador llega porque hay un insecto que pone un huevecillo en la hoja de la planta. Si nosotros creamos un ambiente adverso, como por ejemplo sería aplicar un extracto de chile, y eso hace que sea un ambiente desagradable para que la palomilla oviposite la larva del minador. Ese tipo de cosas son con las que hay que estar probando para tratar de minimizar estos riesgos. Desde luego, aquí funcionarían también o ayudarían algunas trampas. Es cosa de ver el caso particular de este insecto, pero bueno, sí hay opciones.
Ok, muchas gracias. Y yo ya nada más cierro con este comentario de Libertad López. Dice, tengo 25 años de conocer la preparación y uso de los bioinsumos, originalmente con Jairo Restrepo y Sebastián Piñeiro. Me es grato saber que se siguen utilizando con sus actualizaciones correspondientes y que personas tan jóvenes como Daniela le tengan confianza a los bioinsumos. Esto contribuye al cuidado de nuestro planeta. Pues muchas gracias y le doy la palabra a Pepe Avendaño. Pues, pues muchas gracias de nuevo cuenta a nuestros ponentes. Doctor, Daniela, muchas gracias por estos minutos que destinaron a la red de aprendizaje Saberes. Como saben, tenemos una evaluación, pero no, sin antes les voy a comentar que la siguiente sesión es plagas forestales y cambio climático. La fecha está por definir, dependemos de la agenda de nuestros ponentes. Entonces, en las redes sociales de Saberes pueden revisar acerca del día en cuál será esta presentación. Y los dejo de nuevo cuenta con Daniela para la evaluación. De nueva cuenta, muchas gracias a nuestros ponentes. Un buen saludo y muy buena tarde.